Empezamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es el movimiento circular. Bueno, vamos a recordar también un poquito de lo que ya habíamos estudiado en breves rasgos, ¿sí? En el curso anterior, ¿ya? Entonces, empezamos, nos dice, en nuestra vida cotidiana experimentamos varios tipos de movimiento, como cuando caminamos en línea recta, ¿sí? Cuando caminamos en línea recta ya estamos experimentando lo que es el movimiento rectilíneo, ¿sí? Sea el acelerado o sea el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo retardado. Al lanzar un balón a la canasta, también aquí el balón al llegar a la canasta realiza una trayectoria, ¿sí? Y esta tiene una forma como una parábola, ¿verdad? Cuando nos subimos a la rueda moscovita, que también aquí en cambio se realiza un movimiento circular, o también simplemente cuando observamos el vuelo de una mosca, ¿sí? Cuando el vuelo de una mosca lo hace en diferentes movimientos, que sube, que baja, que en círculo, que en parábola, etcétera, ¿verdad? Cada uno de estos movimientos se clasifican según su trayectoria en. Entonces, según la trayectoria que realiza el cuerpo, ¿sí? De cómo se mueve, su movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. Rectilíneo ya está clarísimo cuando lo realiza en una línea recta. Curvilíneo, tenemos tres tipos de curvilíneos, ¿sí? Que es el parabólico, ya se puede imaginar una parábola, como hablábamos del balón cuando se lanza a la canasta o cuando se lanza, por ejemplo, en clase, a veces piden un borrador, lo lanzamos, sí, también realiza una trayectoria parabólica. También, Ya, buenas noches. buenas noches, el lanzamiento de un cañón, etcétera, ¿ya? Circunferencial, cuando realiza, en cambio, una trayectoria en círculo, como por ejemplo lo que acá arriba vimos, la rueda moscovita, o qué sé yo, un ventilador, las aspas de un ventilador también realizan una circunferencia, ¿sí? En una trayectoria, perdón, en circunferencia. Y el elíptico, como es el movimiento de los planetas alrededor, que realizan esta trayectoria, ¿ya? Entonces, esto es solamente según la trayectoria del cuerpo. Dependiendo la velocidad, si es constante o es variable, el movimiento se clasifica en, según su rapidez, según su velocidad, en movimiento uniforme y en movimiento variado. Es decir, el movimiento rectilíneo puede ser uniforme o también puede ser variado. ¿Cuándo el movimiento rectilíneo es uniforme? Cuando se mueve en línea recta con una velocidad constante. ¿Sí? Esta velocidad no aumenta ni disminuye, se mantiene. Como por ejemplo cuando nosotros vamos a caminar a un parque, ¿ya? Solo a caminar. Eso significa que nosotros nos vamos a estar caminando al mismo ritmo, no vamos a estar corriendo, no vamos a estar disminuyendo, frenando, etcétera, ¿ya? Entonces caminamos, sean, qué sé yo, unos 10 minutos, pero lo caminamos con la misma, si lo hacemos a la misma velocidad, entonces decimos que es un movimiento rectilíneo uniforme. También tenemos el movimiento rectilíneo y según la velocidad, también variado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nos movemos en una línea recta, pero la velocidad varía, sea que aumente o sea que disminuye. ¿Sí? Ahí sí, me voy a caminar, pero por ratos voy a correr, varía mi velocidad, por ratos ya me cansé, voy a ir más despacio, en cambio ahí disminuye mi velocidad. Ahí hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme variado. Lo mismo ocurre con los otros movimientos, ¿sí? Nosotros ya vamos a empezar a estudiar lo que es el movimiento circular, ¿sí? Es decir, dentro del movimiento circular tenemos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniforme variado.
No nos vamos a adentrar más porque ese es un tema que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, según esta clasificación tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿En qué se diferencian? Que ya lo estuvimos hablando. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando el cuerpo se mueve en línea recta con una velocidad constante, es decir, no hay aceleración. El cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, ustedes caminan un paso, un segundo, un paso, un segundo, un paso, un segundo. No van a hacer que por ratos un paso, un segundo, un paso, 2 segundos, ¿no es cierto? Eso significa que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Mientras que el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? También el cuerpo se mueve en línea recta, pero su velocidad varía porque aquí ya hay aceleración, la cual es constante. Puede esta velocidad aumentar o disminuir al paso del tiempo. ¿Cuándo aumenta? Cuando aceleramos, ¿sí? Cuando aceleramos, cuando hay una competencia entre compañeros, ¿y qué le decimos al compañero cuando está un poquito atrás? Acelera, acelera, ¿no es cierto? Es decir, aumenta la velocidad. O también disminuir. Disminuir, esto ocurre también, en cambio, cuando desaceleramos, o es decir, cuando frenamos. Ahí la velocidad disminuye. Lo mismo sucede con la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical, que esto lo acabamos de estudiar, el tiro vertical. La caída libre tiene las mismas características del movimiento acelerado, a diferencia que la gravedad tiene su valor constante y la distancia la llamamos altura. Mientras que el tiro vertical tiene las características del movimiento retardado, pues su aceleración de la gravedad se considera negativa, ¿sí? Entonces, ya recordando estos dos movimientos que habíamos estudiado, que era el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme variado, incluido la caída libre y el tiro vertical, vamos a empezar a estudiar lo que es el movimiento circular, ¿sí? Bueno, movimiento circular, que es el tema del día de hoy. ¿Qué eso nos viene a nuestra cabeza cuando ya hablamos del movimiento circular? Si hablábamos que el movimiento rectilíneo, el cuerpo se mueve y describe una trayectoria rectilínea, ¿qué nos puede decir el movimiento circular? ¿Alguien? Que un cuerpo se mueve en círculos. ¿Ya? Que cuando un cuerpo se mueve de forma circular. ¿No es cierto? Entonces, movimiento circular, ya nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Que el cuerpo se mueve de forma obviamente circular o que va describiendo una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, como habíamos indicado anteriormente, en el movimiento rectilíneo es aquel cuando el cuerpo se mueve en una línea recta, pues lo mismo sucede con el movimiento circular, que es aquel movimiento que realiza un cuerpo en una trayectoria circular, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos nuestro planeta y nuestro satélite natural, que es la Luna, ¿verdad? Entonces, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, a lo que se mueve la Luna alrededor de la Tierra, esta va describiendo una trayectoria. ¿Sí ven como unos puntitos? Ya esa es la trayectoria que describe la Luna. Esa es la trayectoria circular, porque aquí no vemos una línea recta que está haciendo la Luna, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la trayectoria circular que sigue la Luna alrededor de la Tierra. También lo observamos en las ruedas de un bus. Cuando un bus está rodando, podemos ver que sus ruedas también describen una trayectoria circular. Las aspas de la licuadora, etcétera. ¿Ya? Entonces, etcétera, vamos a ver si ustedes también mencionan ejemplos de donde ustedes han observado el movimiento circular. Por ejemplo, yo les puedo mencionar otro, que es el cilindro de la lavadora, cuando está lavando, ¿no es cierto? Solo hablamos de movimiento circular, no estamos hablando nada de velocidades todavía. El del microondas, dice. Ya el del microondas también. Sí, el plato del microondas también describe una trayectoria circular.
El cilindro de la lámpara El, estaba el indicando. ventilador también dice. Ya, las aspas de un ventilador. El viento. ¿El qué? Una batidora. Una batidora. ¿Qué más? Refri. Ya. Ustedes han observado el parque eólico de la ciudad de Loja. También ahí observamos Las hélices, las Samuel. hélices, ¿no es cierto? También describen una trayectoria circular. Solo hablamos del movimiento circular en sí. No, todavía no nos adentramos a ver las velocidades, ¿ya? Entonces, para que quede claro que es movimiento circular. A ver, otro ejemplo. Los molinos de vientos. Los molinos de viento. ¿Ya? Sí, Los carruseles, licenciada. Carrusel. exactamente, ¿no es cierto? Los carruseles. Dice, buenas noches. Disculpándome por entrar en este momento. Sí, don José, no se preocupe. Usted entra más tarde, a las 8:20, creo. Sí, estoy con segundo ahorita. Ya. Entonces también observamos en los carruseles, ¿no es cierto? Donde suben ¿cómo se llaman esos también? Son los mismos de los tío vivo, algo así se llaman, ¿no es cierto? Donde se suben los niños, ¿sí? Sí, Esos sí. caballitos que decimos, ya, esos también describen una trayectoria circular. Un trompo, puede ser, licenciada. Ya, un trompo, a ver, un trompo describirá una trayectoria circular que se mueva así, describiendo una trayectoria circular. Más bien sería la otra, como la mosquita que dijo, que va haciendo líneas y círculos. Ya, pero solamente verán, estamos viendo solo el movimiento circular. Solo que describa un movimiento. Entonces no sería el trompo, ¿no es cierto? No, el trompo se está moviendo en su propio eje. No sé. Ya, licenciada. Trompo, sí. A ver, otro ejemplo, porque de ahí ustedes van a tener que hacer la actividad. Las ruedas de una bicicleta también hablamos. Dicen esos spinners, ni sé qué, que se ponían el dedo y se giraba, también hacen. Ya, ¿o no? ese sí también hace un movimiento circular, ¿sí? También. Y dicen, y la hélice del avión, del helicóptero, eso. También, sí, también describen una trayectoria circular estos aparatos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya tenemos una idea clara de qué es el movimiento circular en forma general. Entonces, es aquel movimiento que realiza un cuerpo en una trayectoria circular. Ya, ese es entonces el movimiento circular. No puse más contenido porque pensé que me iba a faltar el tiempo, pero bueno, ya lo importante es que no sobró tiempo. Entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? Ya, el movimiento circular, que es nuestro tema. La primera actividad es observar los artefactos que tenemos en casa y vamos a escribir cuál de ellos cree que realiza un movimiento circular. Vamos a escribir 4 ejemplos. Los vamos a detallar, ¿sí? No me vayan a poner así, la licuadora, directo. No, por favor me ponen, qué sé yo, las aspas de la licuadora. Ya, así, describiéndome cuáles son los artefactos que realizan un movimiento circular, ¿sí? Entonces tenemos uno que por aquí estaba, las aspas de la licuadora. Pueden ser un juguete de un niño, etcétera, ¿ya? Y de aquí vamos a dibujar 2 objetos del entorno. Ya saben que puede ser en nuestra casa, en la calle, en la naturaleza, ¿sí? Que realicen un movimiento circular, ¿ya? Por ejemplo, pueden hacerlo así, un ejemplo, ¿ya? De un objeto, porque aquí tenemos un objeto realizando un movimiento circular. Tienen que dibujar 2, ¿sí? Y esa es toda la actividad, para estar un poco también descansaditos esta semana. Y la próxima sí ya empezamos con lo que es el movimiento circular uniforme y ya empezamos a realizar ejercicios, ¿ya? No sé si está ahí alguna pregunta. Licen, No, licenciada, una consulta yo. Dígame, Cristian. ¿No sería mejor pegar unas imágenes ya para que se especifique mejor? Porque siempre el dibujo a veces sale un poquito feo.
Ya, pegue, no hay problema. Si tiene usted los medios para, digamos, si tiene para imprimir o algo así, hágale nomás. No hay ningún inconveniente. Claro, Licen, podría hacer un recorte de cualquier cosa que haya en otro cuaderno, un libro o algo. Ya, no hay problema, hágale nomás. ¿Ya? Pero acá Ok, listo. escribirán por favor los 4 ejemplos. Y esa es toda la actividad. Sí, no creo que esté muy complicado. Esta actividad ya está Está bien muy cortita. comprensible, está muy comprensible. Muchísimas gracias. Ya, Está fácil, Licen. ya. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, quedamos hasta ahí.